Gracias de paz, mis queridos hermanos, muy buenos días, que la paz del Señor sea con vosotros y bienvenidos de nuevo a otro devocional diario para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Yo soy su hermano David, desde aquí, desde Barcelona, España. Es un gozo, una alegría y un gusto y un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor y poder compartir estos devocionales que nos edifiquen, nos sigan transformando a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y hoy, hermanos, les tengo que decir feliz Navidad, hermano. Feliz Navidad. Hoy es Navidad, es un día muy especial para nosotros porque aunque muchos historiadores dicen que Jesús no nació justamente en este día, nosotros este día celebramos el nacimiento de nuestro Rey. Amén. Celebramos cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, el Señor Jesucristo cambió el mundo. Vimos cómo vino el que vino a salvar pecadores, el que vino a quitar el pecado del mundo. Vino el Mesías, vino en forma de bebé y el Señor creció, murió por todos nosotros, por nuestros pecados, para que tú y yo estuviéramos aquí. Él cambió el mundo y estamos gozosos y alegres esperando su segunda venida, que ya no vendrá como un bebé, sino vendrá como nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, hermanos, muchas felicidades por este día. Feliz Navidad, que tengan unas felices fiestas y espero que lo disfruten mucho con sus familias, con sus amigos, con sus hermanos de la iglesia, con sus pastores, con todos. Disfruten este día, porque este día anunciamos el nacimiento de Cristo y recordamos el nacimiento de Cristo, celebramos la venida de nuestro Salvador a este mundo que fue el que cambió el mundo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pero bueno, hermanos, como siempre, hoy vamos a decir que es 25 de diciembre con gozo y alegría y es nuestra lectura devocional número 233. Hoy, aunque es un día especial, un día de mucho gozo y mucha alegría, recordando a nuestro Señor Jesucristo, lo tenemos que recordar todos los días de nuestra vida, pero hoy más aún porque celebramos su venida, celebramos su nacimiento, celebramos cuando Él llegó y cambió este mundo, cuando Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros para salvar a pecadores, para transformar corazones y para traernos a sus caminos como tú y yo estamos aquí ahora. Estamos, como decía Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estamos en el camino de Cristo, estamos en la verdad de Cristo, estamos en la vida de Cristo porque somos nueva criatura mediante la cruz de Cristo y salvados por la gracia de Dios y lavados por la sangre maravillosa de ese bebé que nació en un momento para una promesa del Señor para salvarnos a nosotros. Amén. Pero como siempre, antes de empezar vamos a hacer una pequeña oración y entraremos en el texto devocional, entraremos en la palabra del Señor y en el texto devocional, regocijándonos, vemos cómo se celebra el nacimiento de nuestro Salvador. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias en este día y además este día sabemos que tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida, pero este día es especial, Padre. Es especial porque celebramos el nacimiento de tu Hijo maravilloso que dio la vida por nosotros, tu Hijo maravilloso que cambió el mundo. La promesa que tú diste, Padre mío, la cumpliste en esa cruz con Cristo Jesús, para que nosotros fuéramos salvos. Los pecadores fueron salvados, los que estaban perdidos fueron encontrados. Y los que no tenían el camino correcto fueron llevados al camino correcto. Todo por tu gracia, por tu salvación y por la muerte de tu único Hijo sin pecado, para que nosotros fuéramos lavados y fuéramos hechos nueva criatura. Como dice la Escritura, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros encontramos ese camino, seguimos esa verdad, tenemos una vida eterna en Cristo Jesús, por medio de su sacrificio, por medio de ese nuevo nacimiento. Así que, Padre, gracias por la salvación, gracias por la cruz de Cristo y gracias por recordarnos cada día 25 de diciembre que nuestro Señor y Salvador, Rey de Reyes y Señor de Señores, vino a este mundo para salvar pecadores, vino a este mundo para cambiarlo y vino a este mundo para quitar el pecado de este mundo asqueroso y muy malo que estaba, Padre. Así que sigue guardándonos, sigue cuidándonos y sigue ayudándonos a ser fieles a nuestro Señor Jesucristo. Por eso te pido ahora mismo que tomes el control de esta lectura, tomes el control de este devocional y seas tú hablando en nuestros corazones para que recordemos a Cristo todos los días de nuestra vida, pero que este día sea especial porque es nuestro Salvador, Cristo Jesús. Y en él oramos, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, pues como decía hoy nuestra lectura número 233, y hoy nos vamos a ir al Antiguo Testamento, vamos a ir al libro del profeta Isaías. Y solamente leeremos un versículo relacionado con el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues si me acompañan, hermanos, vamos a leer Isaías capítulo 7, versículo 14. Amén. Y así dice la palabra de Dios.
Isaías capítulo 7, como título lleva el mensaje a Acaz. Versículo 14 dice así: Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Amén. Hermano, aquí vemos el anuncio, ya en el Antiguo Testamento, sea la promesa, el anuncio de que Jesucristo vendría a este mundo, de que sería concebido por una virgen y que su nombre sería Emmanuel. He aquí el Salvador del mundo, que quita el pecado del mundo, y aquel que transformó este mundo, y aquel que vino para salvar pecadores y para derrotar al diablo. Amén. Bueno, pues déjame un poquito, hermano, hablarte un poquito del capítulo en general, porque este es un mensaje a Acaz. Aquí este mensaje se centra en el nacimiento de Cristo, ¿no? Vemos como esa profecía era para cuando nació Jesús, el Nuevo Testamento, pero esa profecía ya venía del Antiguo Testamento dada por el Señor a Isaías, Isaías dada a Acaz. Pues déjame hacerte un poquito en contexto general de qué trata el capítulo. Y dice así. Aquí se habla desde el capítulo 7 hasta el capítulo 8, versículo 22, podemos hablar como título de el descreimiento de Acaz y los hijos de Isaías como señal. Amén. Y dice: Mientras Acaz estaba inspeccionando el sistema de agua de la ciudad en preparación para un sitio, Isaías y su hijo, Sarjasub, se encontraban con el rey. El nombre del profeta, Isaías, significa el Señor salva, y el de su hijo, Sarjasub, significa un remanente regresará. Amén. Qué maravillosa palabra. Dice: eran simbólicos, lo cual indicaba que Dios era completamente capaz de preservar a su pueblo a través de la crisis. Y aquí viene el versículo de hoy. Isaías desafió a Acaz a pedir una señal de confirmación. Cuando Acaz se negó, Isaías anunció que el Señor le daría al rey una señal. En un futuro cercano nacería un niño y sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El nombre sería apropiado porque sería una prueba viviente de la presencia providente de Dios con su pueblo. Antes que el niño pudiera distinguir entre el bien y el mal, el Señor liberaría a Judá de la coalición sirio-israelita, y esto demostraría su soberanía sobre el destino de Judá. Amén. Vemos la profecía de Isaías al rey Acaz. Y vemos esta frase, me encanta, hermano, cuando dice, me encanta aquí cuando dice: el nombre de Emmanuel significa Dios con nosotros. Sería apropiado porque este nombre sería una prueba viviente de la presencia providente de Dios con su pueblo. La presencia providente de Dios con su pueblo era Jesús mismo estuvo en este mundo. Jesús andó con pecadores. Jesús comió con pecadores. Jesús lloró. Jesús se enfadó. Jesús se alegró. Jesús era Dios encarnado que habitó con su pueblo. Y aquí vemos la profecía de Isaías que dijo que iba a nacer un niño concebido de una virgen, se llamaría Emmanuel. Y ese sería el Rey de Reyes y el Señor de Señores que esperamos nosotros en la segunda venida, nuestro único Señor y Salvador Todopoderoso, Jesucristo, que murió y se sacrificó por ti y por mí, por nuestros pecados, para que tú y yo estuviéramos aquí, tuviéramos una vida eterna, y lo esperemos con gozo y alegría en la segunda venida que también han prometido que vendrá. Amén. Vamos a leer el devocional de hoy sobre el nacimiento de nuestro Salvador. Y dice así: 25 de diciembre, lectura devocional número 233. Como título lleva Celebrando la venida del Señor. Amén. Y dice así: vayamos hoy a Belén con los pastores y los magos, veamos al que ha nacido Rey de los judíos, pues nosotros por la fe podemos afirmar que tenemos interés en él y cantar: un niño nos ha nacido, hijo nos es dado. Jesús es Jehová encarnado, es nuestro Señor y nuestro Dios, y al mismo tiempo es nuestro hermano y nuestro amigo. Adorémoslo y admirémoslo, notemos en primer lugar su milagrosa concepción. Nunca antes había oído que una virgen concibiera y diera a luz un hijo. Jehová ha creado una cosa nueva sobre la tierra, una mujer obtendrá un varón. La primera promesa dice así: la simiente de la mujer no dice el vástago del hombre, ya que la osada mujer introdujo el pecado que nos trajo como consecuencia el paraíso perdido. Ella misma es la que por su Hijo nos introduce al paraíso recuperado. Nuestro Salvador, aunque era verdadero hombre, era en lo referente a su naturaleza humana, el Santo de Dios. Por el poder del Espíritu Santo nació de la Virgen
sin la mancha del pecado original que pertenece a todos los que son nacidos de la carne. Inclinémonos reverentemente ante el santo niño, cuya inocencia devuelve a la naturaleza humana su antigua gloria. Oremos para que Él, que es la esperanza de gloria, pueda ser formado en nosotros. Perdón. No dejes de notar su humilde parentela. El pasaje de esta mañana describe a su madre como una simple virgen, no como una princesa o como una profetisa o como una matrona de cuantiosa fortuna. Es cierto que su linaje no era despreciable, pues sangre de reyes corría por sus venas, y que su mente no era frágil ni ignorante, pues pudo contar muy dulcemente un cántico de alabanza, pero a pesar de esto, cuán humilde era su posición, cuán pobre el hombre de quien era prometida y cuán miserables las comodidades ofrecidas al rey recién nacido. Así la pobreza quedó consagrada y los hombres de condición humilde son elevados a una posición de honor. Todo creyente es un retrato de Cristo, pero un creyente pobre es el retrato mismo puesto en el mismo marco de pobreza que rodea la imagen del Maestro. Nosotros juzgamos iguales todos los días, sin embargo, ya que el tiempo y la costumbre general traen hoy a nuestras mentes pensamientos relacionados con Jesús, recordemos con gozo el glorioso nacimiento de nuestro querido Redentor. Para el alma renovada, cada día debiera ser el cumpleaños del Salvador. En medio de todo lo que en las circunstancias del nacimiento de Manuel es humillante, hay mucho que es honorable. El nacimiento de quien fue alguna vez anunciado por una larga serie de profecías o ansiado por tantos corazones, ¿quién sino él puede gloriarse de tener un precursor que lo señale como el hombre que había de venir? ¿Cuándo los ángeles cantaron a medianoche o cuando puso en el cielo una nueva estrella? ¿A la cuna de quien acudieron espontáneamente los ricos y los pobres para llevar ofrendas sinceras y voluntarias? Bien puede regocijarse la tierra, bien pueden los hombres dejar sus trabajos para celebrar el gran cumpleaños de Jesús. Oh Belén, casa de pan, nosotros vemos en ti satisfechas para siempre nuestras esperanzas. Él, el Salvador prometido, tiempo A, nos introduce en la edad de oro. Que la alegría reine en este momento, que los cánticos sagrados y la dulce música del corazón acompañen a nuestras almas en sus éxtasis de gozo. El precioso nombre Manuel es indeciblemente encantador. Es este un nombre apropiado para los labios de querubines, pero por la maravillosa condescendencia de Dios, solo los hombres lo pueden pronunciar. Él no está tanto con las serafines como está con nosotros. Dios está con nosotros, en nuestra naturaleza, en nuestra aflicción, en la obra de nuestra vida, en nuestra pena, en nuestro sepulcro y ahora más bien, nosotros estamos con Él en la resurrección, en la ascensión, en el triunfo y en la segunda gloriosa venida. Que tengamos todo este día una comunión espiritual con Emmanuel. Amén, hermanos. Maravillosa palabra, maravilloso texto, maravilloso todo lo que está relacionado con la celebración de la venida del Señor. Vemos cómo hay palabras, como vemos el nacimiento de Jesús, el Dios encarnado, vemos cómo aparecen la promesa de Dios aquí, vemos cómo hace la palabra virgen, que todos los que nacemos de la carne ya nacemos en pecado, pero Él fue nacido sin pecado y sin mancha, porque vino de una virgen puesto por Dios en ese mismo vientre. Vemos cómo hay el respeto hacia Cristo, vemos cómo aparece la humildad, el gozo de esperar esa segunda venida y sobre todo vemos cómo Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida desde el momento que Él decidió salvarnos por su pura gracia en esa cruz, en ese sacrificio de Cristo Jesús. Él nos salvó, fuimos lavados por la sangre de Cristo, estamos tú y yo aquí ahora, en el cual tenemos cada día al Padre y al Hijo con nosotros, guardándonos y cuidándonos. Y como dice el texto, para un creyente tenemos que celebrar el nacimiento de Cristo todos los días de nuestra vida, no solamente el 25 de diciembre, pero este día, porque será lo más abundantemente, más maravilloso, y estamos deseando que algún día llegue esa venida de Cristo. No sabemos ni cuándo, ni cómo, ni dónde, pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo volverá como Rey de Reyes y Señor de Señores, y estaremos esperándolo con gozo y alegría. Amén. Bueno, hermanos, vamos a seleccionar unos textos en los cuales vamos a sacar una idea clave de cada uno, haremos la idea general y acabaremos el devocional de hoy con una oración maravillosa a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El primer texto te habla justamente del nacimiento de Jesús. ¿Cómo fue el nacimiento de Jesús? Y dice: vayamos hoy a Belén con los pastores y los magos, veamos al que ha nacido Rey de los judíos, pues nosotros por la fe podemos afirmar que tenemos interés en él y cantar: un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, Jesús es Jehová encarnado, es nuestro Señor y nuestro Dios, al mismo tiempo y nuestro hermano y nuestro amigo. Adorémoslo y admirémoslo, notemos en primer lugar su milagrosa concepción.
Vemos como dice, ¿no? Como Jesús es nuestro Señor, es nuestro Dios encarnado, es nuestro hermano y es nuestro amigo además. Debemos adorarlo, debemos admirarlo y sobre todo debemos pedirle al Señor que siga poniendo ese carácter de Cristo en nosotros, que siga transformando nuestros corazones y nuestras vidas conforme a la imagen y semejanza de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Luego, en el segundo texto, hablamos de la promesa de Dios. La promesa de Dios perfecta en nuestra vida del nacimiento de Cristo. Vemos como esta promesa de Dios se refiere a la restauración de lo que pasó en el Edén, con la promesa de la llegada del Mesías, todo lo que había pasado en el pecado y todo lo que había pasado malo se iba a restaurar. Amén. O sea, podemos decir que es una promesa del Señor de restauración. Y dice así. La primera promesa dice así, hablando de Génesis, de Adán y Eva. La simiente de la mujer, no dice el vástago del hombre, ya que la osada mujer introdujo el pecado que nos trajo como consecuencia el paraíso perdido, ella misma es la que por su Hijo nos introduce al paraíso recuperado. Nuestro Salvador, aunque era verdadero hombre, era en lo referente a su naturaleza humana el Santo de Dios. Vemos como se dice en la palabra que Jesús era totalmente hombre, totalmente Dios. Y así como en Génesis, por la entrada del pecado, por Eva, que cogió la manzana del árbol prohibido, comió y le dio a su marido a comer y fueron desterrados del Edén, desterrados del paraíso, y apareció el pecado y empezó todo lo malo a partir de ahí, por culpa de ese pecado y el ser humano fue yendo de mal en peor, por medio de esa mujer entró el pecado en este mundo, pero por medio de una mujer puesta por el Señor con una promesa, una mujer virgen, iba a nacer nuestro Señor Todopoderoso Jesucristo, el Mesías, y iba, como dice aquí, iba a recuperar ese paraíso. Va a ayudar del pecado, iba a recuperar todo lo malo que había, lo iba a recuperar, iba a ser bueno de ahí en adelante. Y tendríamos otro paraíso maravilloso como el que estaba en el Edén y no habría pecado. Él vino a quitar el pecado del mundo y a que fuera este mundo un paraíso maravilloso. Amén. Luego el tercer texto te habla de la palabra virgen. Vemos como nosotros cuando somos concebidos, nosotros somos concebidos en pecado, porque aquellos que somos concebidos en la carne ya tenemos el pecado dentro de nuestro ADN. Pero como dice virgen, Él puso el Señor en una mujer virgen para que naciera sin pecado y sin mancha. Esta palabra maravillosa, esta promesa maravillosa. Y dice así, el pasaje de esta mañana describe a su madre como una simple virgen, pura, santa, perfecta. Dice, no como una princesa, porque hay princesas que no son vírgenes, o como una profetisa o como una matrona de cuantiosa fortuna. ¿Por qué? Pues tanto una princesa como una profetisa como una matrona, si tienen hijos, esos hijos son engendrados en la carne y ya llevan el pecado en el ADN. Pero Él puso al Señor Jesucristo, a su Hijo, Dios encarnado, lo puso en el vientre de una virgen que era pura y santa para que no hubiera pecado. Amén. Qué maravillosa palabra. Luego vemos también otro texto sobre el que habla que el reflejo de Cristo. Amén. Tiene que haber el reflejo de Cristo, que Cristo sea nuestra riqueza. Dice así, todo creyente es un retrato de Cristo, pero un creyente pobre es el retrato mismo, puesto en el mismo marco de pobreza que rodea la imagen del Maestro. Así como Jesús nació en un pesebre, nació en una posada simple, en un pesebre simple. Aquí dice la palabra pobre, pero podemos decir humilde. Nosotros somos un retrato de Cristo. Nosotros tenemos que ser un reflejo de Cristo. Seamos pobres, seamos humildes. Igual que el Señor, el Rey de Reyes, nació en un pesebre, en lo más humilde, nosotros tenemos que ser humildes. Debemos tener el carácter de Cristo. Así que los que somos humildes, somos pobres entre comillas, y tenemos esa condición como Cristo, somos un retrato y un reflejo de Cristo, porque esa humildad caída irá creciendo en nosotros y nuestro Señor nos irá transformando cada día. Amén, al reflejo de Cristo. Luego me encanta porque también aparece la palabra humildad y confianza, y dice, pero para el alma renovada, para nosotros, hermanos, creyentes con el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, para el alma renovada cada día deberá ser el cumpleaños del Salvador. Cada día tenemos que tener a Cristo Jesús en nuestros corazones. Luego dice, en medio de todo lo que en las circunstancias del nacimiento de Manuel es humillante, hay mucho que es honorable. Es decir, el nacimiento de Cristo, muchas personas pueden decir
que es humillante, como está aquí la palabra. Nació en un pesebre, el Rey de Reyes, Señor de Señores, nació en un pesebre, sin apenas recursos, fue creciendo, su padre era carpintero, pero ahí vemos la humildad, la confianza en nuestro Señor, que fue creciendo en ese hogar maravillosamente. Nosotros esa humildad, esa confianza la tenemos que tener acordándonos del nacimiento de Cristo en esos momentos. Y que para algunos es humillante, para nosotros es honorable. Nuestro Señor nació con un honor maravilloso en esa familia que Dios puso. Y como dice, para nosotros debemos recordar el cumpleaños del Salvador todos los días de nuestra vida, no solamente este día. Todos los días nos tenemos que levantar, tenemos que acordarnos de Jesús todo Salvador que se sacrificó por nosotros. Así que hermanos, sé humilde como Jesucristo, ten confianza como tuvo Jesucristo en el Señor, y sobre todo aquí una cosa muy importante, todo aquello que para la gente es humillante, para nosotros es honorable el nacimiento de Cristo en ese pesebre, en ese establo maravilloso, porque nació el Rey de Reyes que iba a cambiar el mundo. Amén. Luego también hay otra maravillosa palabra que es el gozo. Debemos estar gozosos en Cristo Jesús. Y dice así: que la alegría reine en este momento, que los cánticos sagrados y la dulce música del corazón acompañen a nuestras almas en sus éxtasis de gozo. Que nos gocemos y nos alegremos recordando el nacimiento de Cristo Jesús, de nuestro Salvador, y saber que algún día volverá por nosotros en la segunda venida con gozo y alegría. Y finalmente, el último texto es, como he hablado antes, el que dice que Dios siempre está con nosotros, todos los días de nuestra vida. Me encanta esta frase que dice: Dios está con nosotros 365 días al año, 24 horas al día. Amén. Y dice así: Dios está con nosotros en nuestra naturaleza, en nuestra aflicción, en la hora de nuestra vida, en nuestra pena, en nuestro sepulcro, y ahora, o más bien, nosotros estamos con Él en la resurrección, en la ascensión, en el triunfo y en la segunda gloriosa venida. Que tengamos todo este día comunión espiritual con Emmanuel. Amén. Hermanos, somos escogidos del Señor desde antes de la fundación del mundo. Somos salvados por pura gracia y misericordia por la cruz de Cristo. Somos lavados con la sangre de Cristo. Somos nueva criatura. Somos nueva criatura. Tenemos una nueva vida en el cielo, una nueva vida espiritual. Tenemos una nueva vida cada día con el Señor. Porque Él nos ha renovado, Él nos ha lavado, Él nos ha dado una nueva vida, una nueva conducta. Somos siervos de Cristo, somos siervos del Señor. Él está con nosotros, y a partir de que Él nos rescata, nos lleva a sus caminos, nosotros ya estamos con Él, tenemos una comunión íntima con el Padre y con el Hijo. Por eso, como dice al final, que tengamos todo este día una comunión espiritual con Emmanuel, que recordemos el nacimiento de Cristo, tengamos una comunión espiritual y muy íntima con Cristo Jesús, pidiéndole al Padre que transforme nuestros corazones y nuestras vidas, y que el reflejo de Cristo esté en nosotros. Y que recordemos cada día que Cristo viene a este mundo para cambiarlo. Cristo viene a este mundo para quitar el pecado de este mundo, para salvar a los pecadores y para transformar vidas y corazones, y que tengamos el reflejo de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, maravillosa lectura, maravilloso recordando el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Pero como siempre, vamos a hacer una pequeña oración para finalizar el tema de hoy. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta lectura recordando, Padre mío, el nacimiento de tu Hijo Cristo, nuestro Salvador, Padre Todopoderoso, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por recordarnos que tus promesas son maravillosas, en la cual tú prometiste que iba a nacer de una virgen pura y santa, sin pecado, y así fue. Que Él iba a restaurar todo el pecado, todo lo que pasó en el paraíso, en el Edén. Él iba a restaurarlo, iba a recuperar el paraíso perfecto para nosotros, Padre. Que Él nos iba a salvar. Tú nos salvaste por pura gracia y misericordia, y Él fue el que se dio por nosotros, el que murió para que nosotros fuéramos salvos, fuéramos transformados, estuviéramos en los caminos correctos, Padre. Que seamos humildes como Cristo fue, que tengamos una confianza en ti maravillosa, Padre, que celebremos cada día el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, que tengamos el carácter de Cristo, que reflejemos el carácter de Cristo, que nos gocemos cada día recordando este nacimiento, y saber que tú estás con nosotros todos los días, que tengamos una comunión íntima con Cristo Jesús, pidiéndote de todo corazón que nos sigas transformando a la imagen de Él, a la imagen de Emmanuel, de Jesucristo, Padre. Que tú, Padre mío, pongas el carácter de Cristo en nosotros, que todos nosotros seamos un reflejo, un espejo de Cristo Jesús para los demás. Sobre todo recordar el nacimiento todos los días,
maravillosa palabra, Padre, maravillosa y devocional. Y sobre todo ver como el nombre de Manuel es maravilloso. Manuel es Dios con nosotros, que Dios está todos los días con nosotros, que tú, Padre, estás todos los días con nosotros, nos guardas y nos cuidas, y gracias por habernos escogido delante de la fundación del mundo, y por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, fuimos lavados por su sangre. Estamos aquí ahora adorándote a ti, alabándote. Y sabemos que Cristo es nuestro amigo, nuestro hermano, y tenemos que estar con Él todo el día de nuestra vida, ser discípulos suyos, ser siervos tuyos y tener cada día ese carácter de Cristo con gozo y alegría. Así que, Padre, sigue guardando nuestras vidas, sigue guardando nuestros corazones y ayúdanos, Padre mío, como digo siempre, a que el carácter de Cristo more en nosotros. Recordar a Cristo todos los días de nuestra vida, recordar ese nacimiento maravilloso, Padre, y saber que Cristo fuiste tú mismo, Padre, encarnado, bajaste a este mundo para salvarlo, Padre, y qué maravilloso ser a la imagen y semejanza de Cristo. Así que sigue cuidándonos, sigue guardándonos, que esta palabra llegue a los corazones de mis hermanos, Padre. Y ayúdanos a seguir adorando a nuestro Señor Todopoderoso y Salvador Jesucristo. Y nos oramos en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, pues que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, que se dio así por nosotros, que murió por nuestros pecados y por nosotros, Emmanuel, llamado Dios con nosotros, esté con todos ustedes. Hermanos, hay una frase que escuché otro día que en este mundo pecaminoso dice que todos adoran al bebé nacido, pero muchos rechazan al Mesías. Así que, hermanos, muchos adoran al bebé, nacimiento, qué bonito, un bebé, qué cuco, qué bonito, todo perfecto. Pero, hermano, cuando le predicas el Evangelio y le hablas del Mesías, muchos rechazan a nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Y ese bebé que nació de una virgen, que nació para quitar el pecado de este mundo, es el mismo que el Mesías cuando creció fue predicando el Evangelio, y es aquel que predica el Evangelio para salvar almas para el Señor. Y es aquel que te dice, arrepiéntete, ven a tus caminos, ven a sus caminos, y es aquel que nos salvó algún día a ti y a mí, y puede salvar a todas esas personas que están perdidas. Por eso mucha gente que adora y ama al bebé, pero rechaza al verdadero Cristo. Y eso no podemos permitirlo. Debemos seguir predicando el Evangelio, debemos seguir mostrando tanto a ese bebé, que ese bebé es el mismo que nuestro Señor Jesucristo, y que es aquel que tiene la misión de hacer la voluntad del Padre. Y esa misión tenemos que hacer también nosotros. Hacer verles a esas personas, abrir los ojos y decirle que ese bebé tan bonito, tan hermoso y tan rechoncho era el Salvador del mundo y que tiene que salvar su alma. Amén. Pues cuídense mucho, que tengan un maravilloso día. Recuerden celebrar el nacimiento de Cristo todos los días de su vida. Recuerden a Cristo puesto en su mente y en sus corazones todos los días de su vida. Y sobre todo, este día será lo más especial, y que disfruten estas Navidades con sus familiares, con sus amigos, con sus hermanos, con sus pastores. Que tengan una feliz Navidad maravillosa, que tengan una feliz fiesta. Disfruten, hermanos, pero sobre todo no desplacen el centro, hermano. Las Navidades son maravillosas para pasarlas con la familia, pero el centro es Dios. El Señor Todopoderoso es el centro de estas Navidades, el centro de estas celebraciones, el centro de la familia. Todo lo hacemos para la gloria y la honra de nuestro Señor. Y gracias a Él estamos aquí celebrando con familiares y amigos, hermanos y pastores las Navidades. Gracias a Dios tenemos otras Navidades para celebrar cuando hay personas que desgraciadamente no pueden celebrar ninguna Navidad más. Así que, hermano, que el centro de tu vida, que el centro de estas fiestas y que el centro de finalizar el año y empezar el año sea el Señor en tus vidas. Amén. El foco es nuestro Dios, porque todo lo que hacemos es para su gloria y para su honra. Y recuerda a Cristo todos los días de tu vida. Amén. Pues cuídense mucho, los amo en el Señor, y que tengan un bendecido y maravilloso día en Cristo Jesús. Amén y amén.